Los mitos de Cthulhu. Días de ocio en el país del Yan, por Lord Dunsany. Cruzando el bosque, bajé a la orilla del Yan, y allí encontré, según se había profetizado, al barco, el pájaro del río, presto a soltar amarras. El capitán estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la blanca cubierta, con su cimitarra al lado enfundada en su vaina esmaltada de pedrería, y los marineros desplegaban las ágiles velas para guiar el navío al centro del Yan, y entre tanto cantaban viejas canciones de paz. Y el viento de la tarde, que descendía helado de los campos de nieve de alguna montaña, residencia de lejanos dioses, llegó de súbito como una alegre noticia a una ciudad impaciente, e hinchó las velas que semejaban alas. Y así alcanzamos el centro del río, y los marineros arriaron las grandes velas, pero yo había ido a saludar al capitán y a inquirir los milagros y las apariciones entre los hombres de los más santos dioses de cualquiera de las tierras en que él había estado. Y el capitán respondió que venía de la hermosa Belzund, y que había adorado a los dioses menores y más humildes que rara vez enviaban el hambre o el trueno, y que fácilmente se aplacaban con pequeñas batallas. Y le dije cómo llegaba de Irlanda, que está en Europa, y el capitán y todos los marineros se rieron, pues decían, no hay tales lugares en todo el país de los sueños. Cuando acabaron de burlarse, expliqué que mi fantasía moraba por lo común en el desierto de Cupar Nombo, en una ciudad azul llamada Golzoth, la condenada, que guardaban en todos sus contornos los lobos y sus sombras, y que había estado desolada años y años por una maldición que fulminaron una vez los dioses airados y que no había podido revocar. Y que a veces mis sueños me habían llevado hasta Pungar Bes, la roja ciudad mutada donde están las fuentes que comercia con Tul y las islas. Cuando hablé así, me dieron albricias por la elección de mi fantasía, diciendo que, aunque ellos nunca habían visto esas ciudades, bien podían imaginarse lugares tales. Durante el resto de la tarde contraté con el capitán la suma que había de pagarle por mi travesía. Si Dios y la corriente del Yan nos llevaban con fortuna a los arrecifes del mar que llaman Bar Wol Yan, la puerta del Yan. Ya había declinado el sol y todos los colores de la tierra y el cielo habían celebrado un festival con él, y huido uno a uno al inminente arribo de la noche. Los loros habían volado a sus viviendas de las umbrías de una y otra orilla. Los monos, asidos en fila a las altas ramas de los árboles, estaban silenciosos y dormidos. Las luciérnagas subían y bajaban en las espesuras del bosque, y las grandes estrellas asomábanse resplandecientes a mirarse en la cara del Yan. Entonces los marineros encendieron las linternas, colgáronlas a la borda del navío, y la luz relampagueó súbitamente y deslumbró al Yan, y los ánades que viven a lo largo de las riberas pantanosas levantaron de pronto el vuelo y dibujaron amplios círculos en el aire, y columbraron las lejanías del Yan y la blanca niebla que blandamente encapotaba la fronda antes de regresar a sus pantanos. Entonces los marineros se arrodillaron sobre cubierta y oraron, no a la vez, sino en turnos de 5 o 6. De uno y otro lado arrodillábanse 5 o 6, porque allí solo rezaban a un tiempo hombres de credos diferentes, para que ningún dios pudiera oír la plegaria de dos hombres al mismo tiempo. Tan pronto como uno acababa de orar, otro de la misma fe venía a tomar su puesto. Así es como se arrodillaba la fila de 5 o 6, con sus cabezas dobladas bajo las velas que latían al viento, mientras que la vena central del río Yan encaminábanlos hacia el mar, y sus plegarias ascendían por entre las linternas y subían a las estrellas. Y detrás de ellos, en la popa del barco, el timonel rezaba en voz alta la oración del timonel, que rezan todos los que comercian por el río Yan, cualquiera que sea su fe. Y el capitán impetró a sus pequeños dioses menores, a los dioses que bendicen a Belzund. Y yo también sentía anhelos de orar. Sin embargo, no quería rogar a un dios celoso, allí donde los débiles y benévolos dioses eran humildemente invocados por el amor de los gentiles. Y entonces me acordé de Sheol Nugaroth, a quien los hombres de la selva habían abandonado largo tiempo hacía, que está ahora solitario y sin culto, y a él recé.
Mientras estábamos orando, cayó la noche de repente, como cae sobre todos los hombres que rezan al atardecer y sobre los hombres que no rezan, pero nuestras plegarias confortaron nuestras almas cuando pensábamos en la gran noche que venía. Y así el Yan nos llevó magníficamente río abajo, porque estaba ensorbebecido con la fundida nieve que el Poltiades le trajera de los montes de Jap, y el Marn y el Migris. Estaban hinchados por la inundación, y nos condujo en su poder más allá de Kip y Pir, y vimos las luces de Golunza. Pronto estuvimos todos dormidos, menos el timonel que gobernaba el barco por la corriente central del Yan. Cuando salió el sol, cesó su canto el timonel, porque con su canto se alentaba en la soledad de la noche. Cuando cesó el canto, nos despertamos súbitamente. Otro tomó el timón y el timonel durmió. Sabíamos que pronto llegaríamos a Mandarún. Luego que hubimos comido, apareció Mandarún. Entonces el capitán dio sus órdenes y los marineros arriaron de nuevo las velas mayores, y el navío viró, y dejando el curso del Yan entró en una dársena bajo los rojos muros de Mandarún. Mientras los marineros entraban para recoger frutas, yo me fui solo a la puerta de Mandarún. Solo unas cuantas chozas había, en las que habitaba la guardia. Un centinela de luenga barba blanca estaba a la puerta armado de una herrumbrosa lanza. Llevaba unas grandes antiparras cubiertas de polvo. A través de la puerta vi la ciudad. Una quietud de muerte reinaba en ella. Las calles parecían no haber sido holladas y el musgo crecía espeso en el umbral de las puertas. En la plaza del mercado dormían confusas figuras. Un olor de incienso venía con el viento hacia la puerta, incienso de quemadas adormideras, y oíase el eco de distantes campanas. Dije al centinela en la lengua de la región del Yan: ¿por qué están todos dormidos en esta callada ciudad? Él contestó: nadie debe hacer preguntas en esta puerta, porque puede despertarse la gente de la ciudad. Porque cuando la gente de la ciudad se despierte, morirán los dioses, y cuando mueran los dioses, los hombres no podrán soñar más. Empezaba a preguntarle qué dioses adoraba la ciudad, pero él enristró su lanza, porque nadie podía hacer preguntas allí. Le dejé entonces y me volví a El pájaro del río. Mandarún era realmente hermosa, con sus blancos pináculos enhiestos sobre las rojas murallas y los verdes tejados de cobre. Cuando llegué al pájaro del río, los marineros ya estaban a bordo. Levamos anclas enseguida, y nos hicimos a la vela y otra vez seguimos por el centro del río. El sol culminaba en su carrera, y alcanzábamos a oír en el río Yan las incontables miríadas de coros que le acompañaban en su ronda por el mundo, porque los pequeños seres que tienen muchas patas habían desplegado al aire sus alas de gasa, suavemente, como el hombre que se apoya de codos en el balcón y rinde regocijado solemnes alabanzas al sol, o bien unos, con otros, danzaban en el aire inciertas danzas complicadas y ligeras, o desviábanse para huir al ímpetu de alguna gota de agua que la brisa había sacudido de una orquídea silvestre, escalofriando el aire y estremeciéndole al precipitarse a la tierra. Pero entre tanto cantan triunfalmente, porque el día es para nosotros, dicen, lo mismo si nuestro magnánimo y sagrado Padre el Sol engendra más de nuestra especie en los pantanos que si se acaba el mundo esta noche. Y allí cantaban todos aquellos cuyas notas son conocidas de los oídos humanos, así como aquellos cuyas notas, mucho más numerosas, jamás fueran oídas por el hombre. Para todos estos seres, un día de lluvia hubiera sido como para el hombre una era de guerra que asolara los continentes durante la vida de una generación. Y salieron también de la oscura y humeante selva para contemplar el sol y gozarse en él las enormes y tardas mariposas. Y danzaron, pero danzaban perezosamente en las calles del aire como tal reina altiva de lejanas tierras conquistadas, en su pobreza y destierro. Danza en algún campamento de gitanos por solo el pan para vivir, pero sin que su orgullo consintiérale bailar por un mendrugo más. Y las mariposas cantaron de pintadas y extrañas cosas de orquídeas purpúreas y de rojas ciudades perdidas y de los monstruosos colores de la selva marchita, y ellas también estaban entre aquellos cuyas voces son imperceptibles a los oídos humanos. Y cuando fluctuaban sobre el río de bosque a bosque, fue disputado su esplendor por la enemiga belleza de las aves que salieron a perseguirlas.
A veces posábanse en las blancas y céreas yemas de la planta que se arrastra y trepa por los árboles de la selva, y sus alas de púrpura resplandecían sobre los grandes capullos, como cuando van a las caravanas de Nur-a-Taz. Las sedas relampagueantes resplandecen sobre la nieve, donde los astutos mercaderes las despliegan una a una para ofuscar a los montañeses de las montañas de Nur. Más sobre hombres y animales, el sol enviaba su sopor. Los monstruos del río yacían dormidos en el légamo de la orilla. Los marineros alzaron sobre cubierta un pabellón de doradas borlas para el capitán, y fuéronse todos, menos el timonel, a cobijarse bajo una vela que habían tendido como un toldo entre dos mástiles. Entonces se contaron cuentos unos a otros, de sus ciudades y de los milagros de sus dioses, hasta que cayeron dormidos. El capitán me brindó la sombra de su pabellón de borlas de oro, y charlamos durante algún tiempo, diciéndome él que llevaba mercancías a Pedondaris y que de retorno llevaría cosas del mar a la hermosa Belsund. Y mirando a través de la abertura del pabellón los brillantes pájaros y mariposas que cruzaban sobre el río una y otra vez, me quedé dormido, y soñé que era un monarca, que entra en su capital bajo empavesados arcos, y que estaban allí todos los músicos del mundo tañendo melodiosamente sus instrumentos, pero sin nadie que le aclamase. A la tarde, cuando frió el día, desperté y encontré al capitán ajustándose la cimitarra, que se había desceñido para descansar. En aquel momento nos aproximábamos al amplio foro de Astahan, que se abre sobre el río. Extrañas barcas de antiguo corte estaban amarradas a los peldaños. Al acercarnos, vimos al abierto recinto marmóreo en cuyos tres lados levantábanse las columnatas del frente de la ciudad, y en la plaza y a lo largo de las columnatas paseaba la gente de aquella ciudad con la solemnidad y el cuidado gesto que corresponde a los ritos del antiguo ceremonial. Todo en aquella ciudad era de estilo antiguo. La decoración de las casas, que, destruidas por el tiempo, no habían sido reparadas, era de las épocas más remotas, y por todas partes estaban representando en piedra los animales que han desaparecido de la tierra hace mucho tiempo, el dragón, el grifo, el hipogrifo y las varias especies de gárgola. Nada se encontraba, ni en los objetos ni en los usos, que fuera nuevo en Astahan. Nadie reparó en nosotros cuando entramos, sino que continuaron sus procesiones y ceremonias en la antigua ciudad, y los marineros, que conocían sus costumbres, tampoco pusieron mayor atención en ellos. Pero yo, así que estuvimos cerca, pregunté a uno de ellos, que estaba al borde del agua, qué hacían los hombres de Astahan, y cuál era su comercio, y con quién traficaban. Dijo: aquí hemos encadenado y maniatado el tiempo, que de otra suerte hubiera matado a los dioses. Le pregunté entonces qué dioses adoraban aquella ciudad, y respondió: a todos los dioses a quienes el tiempo no ha matado todavía. Me volvió la espalda y no dijo más, y se compuso de nuevo el gesto propio de la antigua usanza, y así, según la voluntad del Yan, derivamos y abandonamos Astahan. El río ensanchábase por bajo de Astahan. Allí encontramos mayores cantidades de los pájaros que hace presa en los peces, y eran de plumaje maravilloso, y no salían de la selva, sino que con sus largos cuellos estirados y con sus patas tendidas hacia atrás en el viento, volaban rectos por el centro del río. Entonces empezó a condensarse el anochecer. Una espesa niebla blanca había aparecido sobre el río calladamente, y se extendía. Asíase a los árboles con largos brazos impalpables, y ascendía sin cesar, helando el aire, y blancas formas huían a la selva como si los espectros de los marineros naufragados estuviesen buscando furtivamente en la sombra los espíritus malignos que tiempo atrás habíanles hecho naufragar en el Yan. Cuando el sol comenzó a hundirse tras el campo de orquídeas que descollaban en la alfombrada ladera de la selva, los monstruos del río salieron chapoteando del cieno en que se habían acostado durante el calor del día, y los grandes animales de la selva salían a beber. Las mariposas habíanse ido a descansar poco antes. En los angostos afluentes que cruzábamos la noche parecía haber cerrado ya, aunque el sol, que se había ocultado de nosotros, aún no se había puesto. Entonces las aves de la selva tornaron volando muy altas sobre nosotros, con el reflejo bermellón del sol en sus pechos, y arriaron sus piñones tan pronto como vieron el llan, y abatiéronse entre los árboles. Las cercetas empezaron entonces a remontar el río en grandes bandadas, silbando,
De súbito giraron y se perdieron volando río abajo, y allí pasó como un proyectil junto a nosotros el trullo de forma de flecha, y oímos los varios graznidos de los bandos de patos que los marineros me dijeron habían llegado cruzando las cordilleras lipsasianas. Todos los años llegan por el mismo camino que pasa junto al pico de Mluna, dejándolo a la izquierda. Y las águilas de la montaña saben el camino que traen, y al decir de los hombres hasta la hora, y todos los años los esperan en el mismo camino en cuanto las nieves han caído sobre los llanos del norte. Más pronto avanzó la noche de tal manera que ya no vimos los pájaros, y solo oíamos el zumbido de sus alas y de otros innumerables también, hasta que todos se posaron a lo largo de los márgenes del río, y entonces fue cuando salieron las aves de la noche. En aquel momento encendieron los marineros las linternas de la noche, y enormes alevillos aparecieron aleteando en torno del barco, y por momentos sus colores suntuosos hacíanse visibles a la luz de las linternas. Pero al punto entraban otra vez en la noche donde todo era negro. Oraron de nuevo los marineros y después cenamos y nos tendimos, y el timonel tomó nuestras vidas a su cuidado. Cuando desperté, me encontré que habíamos llegado a Perdondaris, la famosa ciudad, porque a nuestra izquierda alzábase una hermosa y notable ciudad tanto más placentera a los ojos, porque sólo la selva habíamos visto mucho tiempo hacía. Anclamos junto a la plaza del mercado y desplegóse toda la mercancía del capitán, y un mercader de Perdondaris se puso a mirarla. El capitán tenía la cimitarra en la mano y golpeaba con ella, colérico, sobre cubierta, y las astillas saltaban del blanco entarimado, porque el mercader habíale ofrecido por su mercancía un precio que el capitán tomó como un insulto a él y a los dioses de su país, de quienes dijo eran grandes y terribles dioses, cuyas maldiciones debían ser temidas. Pero el mercader agitó sus manos, que eran muy carnosas, mostrando las rojas palmas, y juró que no lo hacía por él, sino solamente por las pobres gentes de las chozas del otro lado de la ciudad, a quienes deseaba vender la mercancía al precio más bajo posible, sin que a él le quedara remuneración. Porque la mercancía consistía principalmente en las espesas alfombras tumaruns que el invierno resguardaban el suelo del viento, y el tolup, que se fuma en pipa. Dijo por tanto el mercader que se ofrecía un pífec más. La pobre gente estaría sin sus tumaruns cuando llegase el invierno, y sin su tolup para las tardes, o que de otra suerte él y su anciano padre morirían de hambre. A esto el capitán levantó su cimitarra contra su mismo pecho, diciendo que entonces estaba arruinado y que no le quedaba sino la muerte. Y mientras cuidadosamente levantaba su barba con su mano izquierda, miró el mercader de nuevo la mercancía, y dijo que mejor que ver morir a tan digno capitán, al hombre por quien él había concebido especial afecto desde que vio por primera vez su manera de gobernar la nave, él y su anciano padre morirían de hambre. Y entonces ofreció 15 pífex más. Cuando así hubo dicho, prosternóse el capitán y rogó a sus dioses que endulzaran aún más el amargo corazón de este mercader, a sus diocesillos menores, a los dioses que protegen a Belsunt. Por fin ofreció el mercader 5 pífex más. Entonces lloró el capitán, porque decía que se veía abandonado de sus dioses, y lloró también el mercader, porque decía que pensaba en su anciano padre y en que pronto moriría de hambre, y escondió su rostro lloroso entre las manos, y de nuevo contempló el tolup entre sus dedos. Y así concluyó el trato. Tomó el mercader el tumarunt y el tolup, y los pagó de una gran bolsa tintineante. Y fueron de nuevo empaquetados en balas, y 3 esclavos del mercader lleváronlos sobre sus cabezas a la ciudad. Los marineros habían permanecido silenciosos, sentados con las piernas cruzadas en media luna sobre cubierta, contemplando ávidamente el trato, y al punto levantóse entre ellos un murmullo de satisfacción, y empezaron a compararle con otros tratos que habían conocido. Dijéronme que hay 7 mercaderes en Perdondaris, y que todos habían llegado junto al capitán, uno a uno, antes de que empezara el trato, y que cada uno le había prevenido secretamente en contra de los otros. Y a todos los mercaderes habíales ofrecido el capitán el vino de su país, el que se hace en la hermosa Belsund, pero no pudo persuadirlos para que aceptaran. Mas ahora que el trato estaba cerrado, y cuando los marineros sentados hacían la primera comida del día, apareció entre ellos el capitán con una barrica del mismo vino, y lo espitamos con cuidado, y todos nos alegramos a la par. El capitán se llenó de contento porque veía relucir en los ojos de sus hombres el prestigio que había ganado con el trato que acababa de cerrar,
Así bebieron los marineros el vino de su tierra natal, y pronto sus pensamientos tornaron a la hermosa Belsund y a las pequeñas ciudades vecinas de Durl y Duz. Pero el capitán escanció para mí en un pequeño vaso de cierto vino dorado y denso, de un jarrillo que guardaba aparte entre sus cosas sagradas. Era espeso y dulce, casi tanto como la miel, pero había en su corazón un poderoso y ardiente fuego que dominaba las almas de los hombres. Estaba hecho, díjome el capitán, con gran sutileza por el arte secreto de una familia compuesta de 6 que habitaban una choza en las montañas de Jian Min. Hallándose una vez en aquellas montañas, dijo, siguió el rastro de un oso y topó de repente con uno de aquella familia que había cazado al mismo oso, y estaba al final de una estrecha senda rodeada de precipicios, y su lanza estaba hiriendo al oso, pero la herida no era fatal, y él no tenía otra arma. El oso avanzaba hacia el hombre, muy despacio, porque la herida le atormentaba. Sin embargo, estaba ya muy cerca de él. No quiso al capitán revelar lo que hizo. Mas todos los años, tan pronto como se endurecen las nieves y se puede caminar por el Jian Min, aquel hombre baja al mercado de las llanuras y deja siempre para el capitán, en la puerta de la hermosa Belsund, una vasija del inapreciable vino secreto. Cuando paradeaba el vino y hablaba el capitán, recordé las grandes y nobles cosas que me habían propuesto realizar tiempo hacía, y mi alma pareció recobrar más fuerza en mi interior y dominar toda la corriente del Yan. Puede que entonces me durmiera, o si no me dormí, no recuerdo ahora detalladamente mis ocupaciones de aquella mañana. Al oscurecer me desperté, y como desease ver Perdondaris antes de partir a la mañana siguiente, y no pude despertar al capitán, desembarqué solo. Perdondaris era ciertamente una poderosa ciudad. Una muralla muy elevada y fuerte la circundaba con galerías para las tropas y aspilleras a todo lo largo de ella, y 15 fuertes torres de milla en milla, y placas de cobre puestas a altura que los hombres pudieran leerlas, contando en todas las lenguas de aquellas partes de la tierra, un idioma en cada placa, la historia de cómo una vez atacó un ejército a Perdondaris y de lo que le aconteció al ejército. Entré luego en Perdondaris y encontré a toda la gente de baile, todos cubiertos con brillantes sedas, y tocaban el tambank a la vez que bailaban. Porque mientras yo durmiera, habíales aterrorizado una espantosa tormenta, y los fuegos de la muerte, decían, habían danzado sobre Perdondaris. Pero ya el trueno había oído saltando, grande, negro y horrible, decían, sobre los montes lejanos, y se había vuelto a gruñirles de lejos, mostrando sus dientes relampagueantes, y al huir, había estallado sobre las cimas que resonaron como si hubieran sido de bronce. Con frecuencia hacían pausa en sus danzas alegres e imploraban al Dios que no conocían, diciendo, «Oh Dios misericordioso, te damos gracias porque has ordenado al trueno volverse a sus montañas». Seguí andando y llegué al mercado, y allí vi, sobre el suelo de mármol, al mercader, profundamente dormido, que respiraba difícilmente, el rostro y las palmas de las manos vueltos al cielo, mientras los esclavos le abanicaban para guardarle de las moscas. Del mercado me encaminé a un templo de plata y luego a un palacio de ónice, y había muchas maravillas en Perdondaris, y allí me hubiera quedado para verlas, mas al llegar a la otra muralla de la ciudad vi de repente una inmensa puerta de marfil. Me detuve un momento a admirarla, y acercándome percibí la espantosa verdad. La puerta estaba tallada de una sola pieza. Huí precipitadamente y bajé al barco, y en tanto que corría creí oír a lo lejos, en los montes que dejaba a mi espalda, el pisar del espantoso animal que había segregado aquella masa de marfil, el cual tal vez entonces buscaba su otro colmillo. Cuando me vi en el barco me consideré salvo, pero oculté a los marineros cuanto había visto. El capitán salía entonces poco a poco de su sueño. Ya la noche venía rodando del este y del norte, y sólo los pináculos de las torres de Perdondaris se encendían al sol poniente. Me acerqué al capitán y le conté tranquilamente las cosas que había visto. Él me preguntó al punto sobre la puerta, en voz baja, para que los marineros no pudieran saberlo, y yo le dije que su peso era tan enorme que no podía haber sido acarreada de lejos, y el capitán sabía que hacía un año no estaba allí. Estuvimos de acuerdo en que aquel animal no podía haber sido muerto por asalto de ningún hombre, y que la puerta tenía que ser de un colmillo caído, y caído allí cerca, y recientemente. Entonces resolvió que mejor era huir al instante. Mandó zarpar, y los marineros se fueron a las velas.
Otros levaron el ancla y justo en el instante en el que más alto pináculo de mármol perdía el último rayo de sol, dejamos Perdóndaris, la famosa ciudad. Cayó la noche y envolvió a Perdóndaris y la ocultó a nuestros ojos, los cuales no habrán de verla nunca más, porque yo he oído después que algo maravilloso y repentino había hecho naufragar a Perdóndaris en un solo día, con sus torres y sus murallas y su gente. La noche hízose más profunda sobre el río Yan, una noche blanca con estrellas, y con la noche se alzó la canción del timonel. Luego de orar, comenzó su cántico para alentarse a sí mismo la noche solitaria, pero primero oró rezando la plegaria del timonel, y esto es lo que recuerdo de ella, traducido con un ritmo muy poco semejante al que parecía tan sonoro en aquellas noches del trópico. A cualquier dios que pueda huir, donde quiera que estén los marineros, en el río o en el mar, ya sea oscura su ruta o naveguen en la borrasca, ya los amenace peligro de fiera o de roca, ya los aceche el enemigo en tierra o los persiga por el mar, y esté helada la caña del timón o rígido el timonel, ya duerman los marineros bajo la guardia del piloto, guárdanos, guíanos, tórnanos a la vieja tierra que nos ha conocido, a los lejanos hogares que conocemos, a todos los dioses que son, a cualquier dios que pueda huir. Así oraban en el silencio, y los marineros se tendieron para reposar. Se hizo más profundo el silencio, que sólo interrumpían las olas del Yan, que rozaban ligeramente nuestra proa. A veces algún monstruo del río tosía. Silencio y ondas, ondas y silencio otra vez, y la soledad envolvió al timonel y empezó a cantar. Y cantó las canciones del mercado de Durl y Duz, y las viejas leyendas del dragón de Belzund. Cantó muchas canciones, contando el espacioso y exótico Yan los pequeños cuentos y nonadas de su ciudad de Durl. Las canciones fluían sobre la oscura selva y ascendían por el claro aire frío, y los grandes bandos de estrellas que miraban sobre el Yan empezaron a saber de las cosas de Durl y de Duz, y de los pastores que vivían en aquellos campos, y de los rebaños que guardaban, y de los amores que habían amado, y de todas las pequeñas cosas que esperaban hacer. Yo, acostado, envuelto en pieles y mantas, escuchaba aquellas canciones y, contemplando las formas fantásticas de los grandes árboles que parecían negros gigantes que acechaban en la noche, me quedé dormido. Cuando desperté, grandes nieblas salían arrastrándose del Yan. El caudal del río fluía ahora tumultuoso y aparecieron pequeñas olas porque el Yan había husmeado a lo lejos las antiguas crestas de Glorm y sabía que sus torrentes estaban frescos delante de él. Allí, donde había de encontrar el alegre Irillón gozándose en los campos de nieve. Sacudió el letárgico sueño que le invadiera entre la selva cálida y olorosa, y olvidó sus orquídeas y sus mariposas y se precipitó expectante, turbulento, fuerte y pronto los nevados picos de los montes de Glorm. Aparecieron estos resplandecientes. Ya los marineros despertaban de su sueño. Enseguida comimos y se echó a dormir el timonel mientras le reemplazaba un compañero, y todos extendieron sobre aquel sus mejores pieles. A poco oímos el son del irillón, que bajaba danzando de los nevados campos, y después vimos el torrente de los montes de Glorm, empinado y brillante ante nosotros. Y hacia él fuimos, llevados por los saltos del Yan. Entonces dejamos la vaporosa selva y respiramos el aire de la montaña. Irguiéronse los marineros y tomaron de él grandes bocanadas, y pensaron en sus remotos montes de Acroptia, en que estaban Durl y Duz. Más abajo en la llanura estaba la hermosa Belzund. Una gran sombra cobijábale entre los acantilados de Glorm, pero las crestas brillaban sobre nosotros, lo mismo que nudosas lunas, y casi encendían la penumbra. Cada vez se oía más clamoroso el canto del irillón, y el rumor de su danza descendía de los campos de nieve, que pronto vimos blanca, llena de nieblas y enguirnalada de finos y tenues arcoíris, que se habían prendido en las cimas de la montaña de algún jardín celestial del sol. Entonces corrió hacia el mar con el ancho Yan gris, y el valle se ensanchó y se abrió al mundo, y nuestro barco fluctuante salió a la luz del día. Pasamos toda la mañana y toda la tarde entre las marismas de Ponduveri. El Yan se derramaba en ellas, y fluía solemne y pausado, y el capitán mandó a los marineros que tañeran las campanas para dominar el espanto de las marismas.
Por fin dejáronse ver las montañas de Irusia que alimentan los pueblos de Pen, Kai y Blut, y las calles tortuosas de Mlo, donde los sacerdotes sacrifican a los aludes vino y maíz. Descendió luego la noche sobre los llanos de Tlún y vimos las luces de Capadarnia. Oímos a los patnitas batir sus tambores cuando pasamos el Imaut y Golzunda. Luego todos durmieron, menos el timonel. Y los pueblos esparcidos por las riberas del Yan oyeron toda aquella noche en la lengua desconocida del timonel cancioncillas de ciudades que ignoraban. Me desperté al alba con la sensación de que era infeliz, antes de recordar por qué. Entonces recapacité en que al atardecer del día incipiente, según todas las probabilidades, debíamos llegar a Bar Wul Yan, donde había de separarme del capitán y sus marineros. Habíame agradado el hombre, porque me obsequiaba con el vino amarillo que tenía apartado entre sus cosas sagradas, y porque me contaba muchas historias de su hermosa Belzund, entre los montes de Acroctia y el Jian Min. Y habíanme gustado las costumbres de los marineros y las plegarias que rezaban el uno al lado del otro al caer la tarde, sin tratar de arrebatarse a los dioses ajenos. También me deleitaba la ternura con que hablaban a menudo de Durl y de Duz, porque es bueno que los hombres amen sus ciudades nativas y los pequeños montes en que se asientan aquellas ciudades. Y había llegado hasta saber a quién encontrarían cuando tornaran a sus hogares, y dónde pensaban que tuvieran lugar los encuentros, unos en el valle de los montes acroctianos, a donde sale el camino del Yan, otros en la puerta de una u otra de las tres ciudades, y otros junto al fuego en su casa. Y pensé en el peligro que a todos nos había amenazado por igual en las afueras del Perdondaris, peligro que, por lo que ocurrió después, fue muy real. Y pensé también en la animosa canción del timonel, en la fría y solitaria noche, y en cómo había tenido nuestras vidas en sus manos cuidadosas. Y cuando así pensaba, cesó de cantar el timonel. Alcé los ojos y vi una pálida luz que había aparecido en el cielo. Y la noche solitaria había transcurrido. Ensanchábase el alma y los marineros despertaban. Pronto vimos la marea del mar que avanzaba resuelta entre las márgenes del Yan, y el Yan saltó flexible hacia él y ambos lucharon un rato. Luego el Yan y todo lo que era suyo fue empujado hacia el norte, así que los marineros tuvieron que izar las velas, y gracias al viento favorable pudimos seguir navegando. Pasamos por Gondara, Narl y Haz. Vimos la memorable y santa Golnuz y oímos la plegaria de los peregrinos. Cuando despertamos, después del reposo de mediodía, nos acercábamos a Nen, la última de las ciudades del Yan. Otra vez nos rodeaba la selva, así como a Nen, pero la gran cordillera de Mlún dominaba todas las cosas y contemplaba la ciudad desde fuera. Anclamos, y el capitán y yo penetramos en la ciudad, y allí supimos que los vagabundos habían entrado en Nen. Los vagabundos eran una extraña enigmática tribu, que una vez cada 7 años bajaban de las cumbres de Mlún, cruzando la cordillera por un puerto que solo ellos conocen, de una tierra fantástica que está del otro lado. Las gentes de Nen habían salido todas de sus casas y estaban maravilladas en sus propias calles porque los vagabundos, hombres y mujeres, se apiñaban por todas partes y todos hacían alguna cosa rara. Unos bailaban pasmosas danzas que habían aprendido del viento del desierto, arqueándose y girando tan vertiginosamente que la vista ya no podía seguirlos. Otros tañían en instrumentos bellos y plañideros, sones llenos de horror que les había enseñado su alma, perdidos por anoche en el desierto, ese extraño y remoto desierto de donde venían los vagabundos. Ninguno de sus instrumentos era conocido en Nen, ni en parte alguna de la región del Yan, ni los cuernos de que algunos estaban hechos eran de animales que alguien hubiera visto a lo largo del río, porque tenían barbadas las puntas. Y cantaron en un lenguaje ignorado, cantos que parecían afines a los misterios de la noche, y al miedo sin razón que inspiran los lugares oscuros. Todos los perros de Nen recelaban de ellos agriamente, y los vagabundos contábanse entre sí cuentos espantosos, pues, aunque ninguno de Nen entendía su lenguaje, podían ver el terror en las caras de los oyentes, y cuando el cuento acababa, el blanco de sus ojos mostraba un vívido terror, como los ojos de la avecilla en que hace presa el halcón. Luego, el narrador sonreía y se detenía, y otro contaba su historia, y los labios del narrador del primer cuento temblaban de espanto. Si acertaba a parecer alguna feroz serpiente, los vagabundos recibíanla como a un hermano,
y la serpiente parecía darle su bienvenida antes de desaparecer. Una vez, la más feroz y letal de las serpientes del trópico, la gigante Litra, salió de la selva y entróse por la calle principal de Nen, y ninguno de los vagabundos se apartó, por el contrario, empezaron a batir ruidosamente los tambores como si se tratara de una persona muy honorable, y la serpiente pasó por en medio de ellos sin morder a ninguno. Hasta los niños de los vagabundos hacían cosas extrañas, pues, cuando alguno se encontraba con un niño de Nen, ambos se contemplaban en silencio con grandes ojos serios. Entonces el niño de los vagabundos sacaba tranquilamente de su turbante un pez vivo o una culebra, y los niños de Nen no hacían nada de esto. Anhelaba quedarme para escuchar el himno con que reciben a la noche y que contestan los lobos de las alturas de Mlun, mas ya era tiempo de elevar el ancla para que el capitán pudiera volver de Bar Wul-Yan a favor de la pleamar. Tornamos a bordo y seguimos aguas abajo del Yan. El capitán y yo hablábamos muy poco porque ambos pensábamos en nuestra separación, que habría de ser para largo tiempo, y nos pusimos a contemplar el esplendor del sol occiduo. Porque el sol era un oro rojizo, mas una tenue y baja bruma envolvía la selva, y en ella vertían su humo las pequeñas ciudades de la selva, y el humo se fundía en la bruma, y todo se juntaba en una niebla de color púrpura que encendía el sol, como son santificados los pensamientos de los hombres por alguna cosa grande y sagrada. A veces la columna de humo de algún hogar aislado levantábase más alta que los humos de la ciudad y fulguraba señera al sol. Y ya los últimos rayos del sol llegaban casi horizontalmente cuando apareció el paraje que yo había venido a ver, porque de dos montañas que alzábanse en una y otra ribera, avanzaban sobre el río dos risgos de rojo mármol, que flameaban a la luz del sol raso. Eran bruñidos y altos como una montaña. Casi se juntaban y el Yan pasaba entre ellos, estrechándose y encontraba el mar. Era Bar Wul Yan, la puerta del Yan, y a distancia, por la brecha de esta barrera, divisé el azul indescriptible del mar, donde relampagueaban pequeñas barcas de pesca. Y el sol se puso, y vino el breve crepúsculo, y la apoteosis gloriosa de Bar Wul Yan se desvaneció, pero aún llameaban las rojas moles, el más bello mármol que han visto los ojos, y esto en un país de maravillas. Pronto el crepúsculo dio campo a las estrellas, y los colores de Bar Wul Yan fueron desvaneciéndose. La vista de aquellos riscos fue para mí como la cuerda musical que, desprendida del violín por la mano del genio, lleva al cielo o a las hadas los espíritus trémulos de los hombres. Entonces anclaron a la orilla y no siguieron adelante, porque eran marineros del río, no del mar, y conocían el Yan, pero no el oleaje de fuera. Y el momento llegó en que debíamos separarnos, el capitán y yo. Él para volver a su hermosa Belzún, frente a los picos distantes de Jian Min, yo a buscar por extraños medios mi camino de retorno a los campos brumosos que conocen todos los poetas, donde se alzan las casitas misteriosas por cuyas ventanas, mirando a occidente, podéis ver los campos de los hombres, y mirando hacia oriente, fulgurantes montañas de fantasmas encapotadas de nieve que marchan de cadena en cadena a internarse en la región del mito, y más allá, el reino de la fantasía que pertenece a las tierras del ensueño. Nos miramos largamente uno a otro, sabiendo que no habíamos de encontrarnos jamás, porque mi fantasía va decayendo al paso de los años y entro cada vez más raramente en las tierras del ensueño. Nos estrechamos las manos, muy poco ceremoniosamente de su parte, porque tal no es el modo de saludarse en su país, y encomendó mi alma a sus dioses, a sus pequeños dioses menores, a los humildes dioses que protegen a Belzund.